Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de cimentaciones superficiales, profundas, de elementos de contención lateral, qué pasa con el aspecto sísmico en el diseño de estos componentes, ¿okay? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuáles son aquellas cosas que tendemos a obviar en algunas verificaciones, en algunos de nuestros diseños convencionales? Y vamos a revisar esto ya como antesala al inicio de la nueva edición del máster en cimentaciones y estructuras de contención lateral de Sigurat, que inicia en el mes de febrero del 2016, febrero del año entrante. ¿Okay? Bueno, mi nombre es Edinson Guanches, voy a estar con ustedes durante esta sesión, una sesión donde vamos a revisar varios tópicos. Imagino que estaremos un poco más de una hora hablando de estos aspectos y al final podemos entonces atender sus dudas, sus consultas, la medida que vayan generándose a lo largo del seminario, a lo largo de la charla, podemos ir entonces ir archivándolas allí y al final iremos respondiendo las preguntas que se pueden responder en el tiempo que tengamos disponible. ¿Okay? Bueno, antes de arrancar, primero necesito saber el feedback. Quiero saber si me oyen bien, cómo estamos de sonido, si me captan bien para continuar con la presentación. Ok, excelente. Entonces ya tengo el feedback de todos por acá. Muchísimas gracias por su respuesta y vamos a continuar entonces. Entonces, bueno, tenemos que empezar hablando de sismogeotecnia. ¿Okay? La sismogeotecnia, esta ciencia, fíjense que es una rama de la ingeniería que tiene que ver ya con el diseño sísmico ya interconectado con lo que es la geotecnia. ¿Okay? Esta es una subespecialidad derivada ya de la ingeniería sísmica, de la ingeniería civil. Se estudia ya en diversos posgrados en ciertas regiones del continente americano y algunas regiones del continente europeo. ¿Okay? Y fíjense entonces que esta ciencia, esta subespecialidad de la ingeniería geotécnica, implica lo que sería el diseño y construcción de proyectos que sean capaces de resistir efectos de sismo o terremoto. ¿Okay? Para ello se requiere un manejo de la ingeniería geotécnica, manejo o conocimiento de geología, sismología y sobre todas las cosas, ingeniería sísmica. ¿Okay? ¿Qué se estudia en la ingeniería sismogeotécnica? Tenemos que entender lo que son los procesos de exploración, investigación y muestreo, evaluar los esfuerzos totales y efectivos que se generan en las masas de suelo, quiere decir que bajo cargas gravitacionales, bajo esfuerzos estáticos, existirán esfuerzos totales y efectivos que dependen de la proporción de agua que tenga el terreno, pero resulta que cuando incide la acción sísmica, ya aquí comienzan a haber una distribución de presiones de poro importante y esto puede modificar el comportamiento, la respuesta del terreno y por ende el diseño de nuestras cimentaciones. Evaluar la capacidad portante admisible, obviamente, ya para todas estas condiciones, determinar la aceleración máxima del terreno y la magnitud del sismo de diseño, posibilidad de licuación del terreno, vamos a hablar un poco sobre licuación o licuefacción de suelo, vamos a hablar también de colapsabilidad, de sensibilidad de arcilla, ¿okay? Para que veamos cómo influyen estos factores de riesgo geotécnico en el diseño de cimentaciones, revisar la estabilidad de pendiente, ya para las fuerzas adicionales impuestas por el sismo, no es lo mismo obviamente evaluar un talud o una pendiente para únicamente cargas gravitacionales respecto a lo que serían las acciones sísmicas. ¿Okay? Calcular el asentamiento de cimentaciones, tanto por cargas estáticas ya y adicionalmente por cargas sísmicas, efectos de sismo en muros de contención, que también vamos a hablar algo de eso hoy, y evaluar las alternativas de cimentación para mitigar efectos de los sismos en nuestras edificaciones. Entonces, fíjense que es una subespecialidad que definitivamente aborda ya lo que veníamos haciendo tradicionalmente en geotecnia y diseño de cimentaciones, pero ahora aparece el componente sísmico como un factor importante ya para poder evaluar la respuesta del terreno y de lo que sería la relación terreno-cimentación. ¿Okay? Y es que tenemos que hablar de un diseño del sistema suelo-cimentación. No podemos hablar de la cimentación sola ni podemos hablar del terreno solo. Tenemos que hablar del sistema suelo-cimentación. Para ello debemos partir de un documento que es de suma importancia en nuestros proyectos y definitivamente tengo que hacer mucho hincapié el día de hoy en que la importancia del estudio técnico es que definitivamente no podemos ir a ciegas en nuestros proyectos y que no es solo disponer de un estudio técnico, sino que el estudio técnico debe tener la información mínima necesaria para poder desarrollar nuestros diseños de cimentaciones y de elementos de contención
lateral. Para yo poder llegar a un estudio técnico, tengo que efectuar una exploración, un muestreo en sitio. Para ello, efectúo diferentes pruebas de campo, como por lo menos se destaca mucho a nivel mundial lo que sería el ensayo de penetración estándar, ¿okay? Que se le conoce como ensayo SPT. Podemos utilizar perforaciones lavadas y perforaciones rotativas para llegar a mayor profundidad. Los norteamericanos utilizan mucho el ensayo de penetración cónica, no quiere decir que no se use en otras regiones, pero en Estados Unidos es un ensayo de bastante aplicación. En otros países tal vez lo utilizan como complemento, y lo que ocurre es que el ensayo de penetración cónica en algunos sitios pudiese ser no tan importante debido a la compacidad del suelo, que sean suelos medios, suelos más duros, pero definitivamente cuando estamos en presencia de suelos muy blandos o muy sueltos, definitivamente el de penetración cónica es el que arroja los mejores resultados. Utilizar calicatas, taladros, presurímetro de Menard, que se utiliza para determinar propiedades elásticas del suelo, módulo de elasticidad, coeficientes de Poisson, etcétera. Y hay muchos otros ensayos complementarios que podemos mencionar brevemente más adelante. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí tenemos un esquema típico del ensayo SPT. Fíjense que muchas veces se instala un trípode, como el que vemos acá en pantalla. Otras veces el equipo va acoplado en la parte trasera de un camión, de manera que el camión puede movilizarse a lo largo del terreno y que definitivamente con el acople del equipo podemos hacer perforaciones ya en extensiones más grandes y no tener que armar el equipo en cada punto del sitio o del terreno. En el extremo de este ensayo va un muestreador que tiene esta forma, se le llama muestreador de cuchara partida. Aquí adentro queda la muestra de suelo y esa muestra de suelo es la que utilizamos para hacer los ensayos convencionales de laboratorio, granulometría, límites de consistencia, clasificación, etcétera, pero lo más importante de este ensayo es que me arroja el NSPT, que es un número de golpes que me correlaciona la compacidad del suelo con la resistencia a la penetración. Y eso definitivamente es una medida de resistencia. ¿Okay? Para yo poder alcanzar mayores profundidades, puedo utilizar perforaciones rotativas en seco, con una broca, un mandril que va bajando y va perforando, o puedo trabajar con perforaciones lavadas, un chorro de agua a presión que busca alcanzar mayores profundidades. Cuando hablamos del ensayo de penetración cónica, lo que les decía hace un momento, se utiliza un muestreador que tiene este tipo, el cono danés o el cono holandés, ¿okay? Que tiene este ángulo de abertura la mayoría de los casos, y lo que se busca aquí es medir la resistencia a la penetración cónica, que se le denomina Q sub C, y esa resistencia a la penetración de igual forma es una correlación de resistencia. Por lo general es muy útil para suelos que tienen capacidades por debajo de 1 kilo centímetros cuadrados, en vista que estamos hablando de materiales más sueltos o más blandos. ¿Okay? Los ensayos de roca son importantes. Muchas veces mucha gente considera que estar en roca es muy bueno y no necesariamente es así. No es lo mismo trabajar con una roca muy sana como esta que les indico acá, que tiene un RQD o un índice de calidad de la roca elevado, o trabajar con una roca meteorizada como la que vemos acá, que tiene un RQD, un índice de calidad de la roca muy bajo. Obviamente una roca muy meteorizada puede ser uno de los peores suelos que nos consigamos desde el punto de vista de cimentaciones, y una roca muy sana puede complicar fuertemente el proceso constructivo, puede implicar de repente cimentaciones que tengan que anclarse en dicha roca, pueden implicar la aparición de un estudio geológico más complejo para poder conocer cómo se comporta esa roca desde el punto de vista macro, desde el punto de vista geológico, o sea que definitivamente caer en roca no siempre es una buena noticia. Simplemente hay que tener presente en qué tipo de roca estoy apoyado y cómo atender esa roca desde el punto de vista de diseño. Tenemos los métodos geofísicos y estos toman bastante importancia desde el punto de vista sísmico porque me permiten determinar las velocidades de pasos de onda sísmica en el terreno. Aquí vemos un esquema de un ensayo de refracción típico donde podemos aplicar una carga, un impacto en este punto. Incluso se puede hacer hasta con instrumentos rudimentarios, con martillos, mandarrias, etcétera, de manera que con el impacto se produce o se da un efecto de propagación de ondas que se puede registrar a través de diferentes equipos, una especie de acelerógrafos que van registrando, unos geófonos que van registrando lo que sería la velocidad de paso de onda, y eso me permite clasificar el suelo desde el punto de vista de pasos de onda. Suelos más rígidos, la onda pasa más rápido; suelos más flojos, más sueltos, la onda pasa más lento, y esto es un punto de caracterización bien importante cuando aplicamos los códigos de diseño y cuando hacemos lo que sería la clasificación de respuesta sísmica de nuestros terrenos. ¿Okay?
Dentro de estos también existen otros métodos como el cross-hole, el down-hole, ¿ok? Y ya hay otros métodos que me permiten estimar velocidades de paso de onda sísmica. Simplemente aquí les menciono los más comunes. Y llegamos entonces a lo que debe contener ese documento que nos ayuda tanto desde el punto de vista de diseño, desde el punto de vista de construcción y nos puede ayudar a evitar muchísimos problemas. Yo les dejo acá un listado general de lo mínimo que debe tener el estudio técnico. Sin embargo, tengo que resaltar ciertos puntos importantes como el objetivo de la investigación geotécnica. ¿Para qué es ese estudio geotécnico? Muchas veces nos conseguimos con el grave problema de que un estudio geotécnico que se realizó para la construcción de una carretera se quiere construir un edificio al lado de la carretera y desean utilizar el mismo estudio geotécnico. Eso no se puede hacer porque los procedimientos de exploración y muestreo aplicados y los resultados están orientados a la solución de carreteras y no de edificaciones. O casos donde el mismo estudio técnico para un edificio de 2 o 3 niveles se quiere utilizar para un edificio de 10 o 15 niveles. Por eso el objetivo debe quedar muy claro. Obviamente siempre se habla de la metodología, de la geología, se dan los resultados del estudio y de allí tenemos que hablar las especificaciones sísmicas. En algunas zonas, en algunas regiones, definitivamente las normativas, los códigos de diseño nos ayudan fuertemente a hacer una clasificación. En otros casos puede que no esté tan directo y el geotecnista tiene que involucrarse un poco más con lo que es la presencia de falla geológica, saber los mecanismos de falla probable que pueden aparecer en un sitio y en función de eso dar una especificación de diseño mucho más clara. Fíjense, el punto 8 es bien importante. Cálculo de la capacidad portante admisible del suelo, y todo el mundo pudiera verlo como que es algo muy obvio, pero lo importante es que es conforme al sistema de fundación seleccionado, de cimentación seleccionada. ¿Qué quiere decir eso? Que no necesariamente el suelo tiene una capacidad por sí solo, y por eso les hablaba hace un momento del sistema suelo-cimentación. Tenemos que ya dejar de decir que el suelo soporta 1 o 2 kilos centímetros cuadrados. El suelo para una determinada dimensión de cimentación, para una determinada profundidad de desplante y con una determinada área soporta tantos kilos centímetros cuadrados. Pero el suelo por sí solo no puede soportar presiones de contacto. Ya cuando colocamos una cimentación superficial, una cimentación profunda, una losa, es que podemos hablar de una capacidad portante del sistema suelo-cimentación. Es decir, tenemos que ver los dos componentes como un todo. Verificar los asentamientos elásticos y por consolidación. Muchas veces se reportan asentamientos que no son problemáticos para el funcionamiento de la estructura, pero el simple hecho de que aparezcan, si no han sido notificados previamente, puede generar una alarma que puede de repente poner nerviosos a los usuarios de las estructuras. Y es que los suelos, todos los suelos se asientan, lo que ocurre es que hay unos que se asientan milímetros y hay otros que se asientan centímetros, pero definitivamente el asentamiento siempre va a estar allí porque el material infinitamente rígido no existe. ¿Okay? Evaluar los potenciales de colapso, expansividad, sensibilidad de suelos, etcétera. Esto vamos a hablar un poco más adelante, para finalmente emitir conclusiones y recomendaciones que deben ser claras. El geotecnista en su estudio técnico no puede dejar en manos del ingeniero estructural la solución de cimentación. Se supone que si hay una investigación de campo y unos resultados generados, entonces el geotecnista tendrá que decir que la solución de cimentación más adecuada es pilote, o es zapata, o es losa de cimentación, y de igual forma podrá decir que habrán ciertos sistemas de cimentación que no sean los más apropiados. Entonces ya eso es parte de la conclusión y recomendar en función de profundidades de excavación, si hay que aplicar algún proceso de compactación o de mejoramiento, si se deben colocar los pilotes de una forma en particular, o sea que debe haber recomendaciones claras en el estudio. Fíjense entonces, yo siempre hago un ejercicio y es que si le colocáramos una página a cada uno de estos ítems, vemos entonces que un estudio técnico debería tener por lo menos 16 páginas y es una forma un poco empírica de presentarlo. Eso no quiere decir que tenga que tener 16 páginas, pero es para que simplemente comparemos el problema serio con el que nos conseguimos a veces, que nos llega un estudio técnico de 5 páginas apenas. ¿Okay? Entonces, esto hay que darle mucha importancia porque es la base para poder abordar todo lo que vamos a hablar más adelante. Entonces, bueno, ese sistema suelo-cimentación es esa parte de la estructura que está en contacto con el suelo. Todavía no hemos podido diseñar las estructuras levitantes, quiere decir que seguimos en contacto con el terreno, o sea que lamentablemente hay que estudiar esto bastante bien porque
la energía viene del terreno, la energía no viene de la edificación. La edificación tiene una masa, tiene unas cargas gravitacionales, pero la energía sísmica viene del terreno y esa energía sísmica es la que excita la edificación y se produce el fenómeno de vibración. Entonces, definitivamente, ese punto de contacto transfiere las cargas del edificio al terreno, pero a su vez es el vínculo entre el terreno y la edificación como tal. ¿Okay? Quiere decir entonces que ese sistema suelo-cimentación es el resultado de interacción entre el elemento estructural y el terreno en el que nos vamos a apoyar. ¿Okay? Tenemos que ver el sistema de cimentación como un todo, donde tenemos que ver la geotecnia y la estructura y verlo de forma conjunta. No podemos seguir divorciando todo lo que es el diseño geotécnico del diseño estructural, porque todo lo que ocurra desde el punto de vista de comportamiento geotécnico influye en el diseño estructural. Y lo que decida el ingeniero estructural desde el punto de vista de dimensiones y armado puede influir en lo que sería el comportamiento geotécnico. Entonces fíjense que es bien importante que veamos el asunto ya integrado y ya no dejemos de ver la geotecnia como una rama que está divorciada de la estructura, porque a la final todo converge en un mismo punto y es ese punto de unión entre el edificio y el terreno en el que nos apoyamos. ¿Okay? Tenemos entonces dos mecanismos de transferencia de carga principales. Una de las cimentaciones directas, transmiten la carga directamente al terreno mediante presión de contacto. Por lo general, el área de la cimentación juega un papel importante en la transferencia de carga. La idea es calcular las presiones de contacto y siempre verificarlas en comparación con la capacidad portante admisible del terreno, que es un parámetro que se obtiene y que sabemos siempre que se calcula en función de la dimensión de la cimentación y de la profundidad de desplante. Las cimentaciones indirectas están configuradas para llevar las cargas a estratos más firmes, con suficiente longitud para ir disipando cargas. Se pueden disipar cargas por fricción o podemos definitivamente llevar la carga desde el punto de llegada de carga de la edificación hasta lo que sería el extremo o la punta del pilote, que es uno de los sistemas preferidos desde el punto de vista de cimentaciones indirectas. ¿Okay? Entonces, bueno, las partes principales de una cimentación superficial es la profundidad de desplante, el espesor de la zapata, el ancho B de la cimentación, y sobre la cimentación podemos tener cargas axiales o momentos flectores. Ya en numerosas investigaciones se ha dejado claro que una relación de F sobre B que oscile de 3, por debajo de 3 a 4, y eso se considera una cimentación superficial. ¿Okay? Vemos entonces que desde el punto de vista de diseño geotécnico tenemos que garantizar una estabilidad global, quiere decir que debemos controlar fenómenos de rotación, de levantamiento, etcétera. Capacidad portante y asentamiento, aquí me estoy refiriendo a resistencia y acá me estoy refiriendo a rigidez. ¿Okay? Y no existen ecuaciones que las combinen a ambas, quiere decir que revisamos resistencia y revisamos rigidez. Y actualmente la tendencia es que definitivamente es mucho más importante el diseño por rigidez que el diseño por resistencia. ¿Okay? Simplemente porque para alcanzar las capacidades portantes admisibles se tendrían que generar asentamientos muy grandes y ya en ese momento pudiésemos haber ocasionado un mecanismo de falla sobre la cimentación o sobre la estructura. Entonces definitivamente el cálculo de asentamientos toma una importancia bastante grande actualmente en los procesos de diseño. Verificar el deslizamiento, el volcamiento y el levantamiento de las cimentaciones. Obviamente ya es un requisito para garantizar de igual forma la estabilidad global de la cimentación. Vamos a tener que revisar un estado límite de servicio asociado sobre todo a asentamientos. Los asentamientos los calculamos para cargas de servicio, ¿okay? Deformaciones laterales excesivas, ya por problemas de vibraciones, incluso hasta por estética, por deterioro, agrietamiento, etcétera. Y estados límite de resistencia, donde ya entonces se busca no exceder las capacidades portantes del terreno, ya lo que serían fallas por deslizamiento o falla alguno de los componentes estructurales de la cimentación. Vemos entonces que desde el punto de vista de diseño clásico, lo que sería el diseño ya por esfuerzos permisibles, se calcula una capacidad portante que está referida a un mecanismo de falla, o sea, se entiende ya cómo fallan los diferentes sistemas suelo-cimentación y se aplica un factor de seguridad para alejarlo del mecanismo de falla. Esto es lo que se ha hecho desde el punto de vista clásico en los últimos años para poder llegar a lo que sería la capacidad portante admisible. Actualmente normativas como la norma AASHTO y otros códigos derivados del FEMA, ¿okay? Ya nos están invitando a desarrollar diseños por capacidad última para poder incorporar las acciones sísmicas.
porque obviamente cuando aplicamos factores de seguridad tan grandes para alejarnos de los mecanismos de falla, dejamos de comprender el comportamiento real suelo-cimentación. Ya los mecanismos de diseño por capacidad última, donde se aplican factores de reducción muy pequeños sobre QSU, tal como se hace en concreto armado o en acero estructural, ya en ese caso sí se trabaja con combinaciones mayoradas. Y actualmente el problema que existe es en terminar de calibrar esos factores de minoración que multiplican a QSU, que tienden a ser factores muy parecidos a, por ejemplo, lo que se maneja en flexión, donde un elemento diseñado a flexión, el phi, que reduce a la capacidad última de la capacidad resistente del elemento de flexión, por ejemplo, vale 0,90. ¿Okay? Son valores muy altos porque se aprovecha prácticamente la máxima capacidad del elemento, pero porque se compara con combinaciones o hipótesis de acciones mayoradas. ¿Sí? Los mecanismos clásicos de falla son los que vemos acá en pantalla. Es importante recordar ciertas cosas elementales, y es que cuando tenemos suelos más rígidos, más densos, fíjense el comportamiento, fíjense que en el eje vertical tengo las deformaciones o el asentamiento, en el horizontal la carga. Esto lo que quiere decir es que para deformaciones pequeñas se alcanzan grandes valores de resistencia, pues son suelos más rígidos, pero también los mecanismos de falla son más exigentes, son mecanismos de falla más complejos. ¿Okay? Entonces es equivalente a un material muy rígido, muy denso, número de golpes por encima de 25, 30, etcétera. ¿Okay? Cuando hablamos ya de suelos medios, fíjense que ya gobierna lo que sería la deformación por encima de la capacidad portante. Quiere decir que un suelo de este tipo es más importante el cálculo de asentamiento que el cálculo de capacidad portante, porque seguramente en el primer caso vamos a tener asentamientos esperados muy pequeños, pero aquí los asentamientos pueden ser importantes, y fíjense dónde está ubicada la carga última. De repente ya existe un valor de asentamiento antes que ya me pone en riesgo el comportamiento de la cimentación. Entonces, por eso acá el cálculo de rigidez es sumamente importante. Este cálculo oscila, por ejemplo, para suelos con NSPT que oscilen de 10 o 15 a 25, 30. ¿Okay? Son suelos medios, medio densos, que por lo general se consiguen mucho en la práctica. Y fíjense, este último son estratos con número de golpes, suelos con número de golpes por debajo de 10, por debajo de 15. Fíjense que el mecanismo de falla más bien es como un punzonado que se realiza sobre el terreno. En este caso en particular, fíjense que definitivamente es el asentamiento el que manda, ¿okay? Los valores de carga se alcanzan en algún momento dado, pero nunca se detiene la deformación vertical. Quiere decir entonces que esta falla por punzonado no nos indica que no se deben utilizar cimentaciones superficiales para este caso. ¿Okay? Es un caso donde definitivamente las cimentaciones tienen que ser de otro tipo, porque una cimentación superficial va a generar ese punzonado sobre el suelo que no queremos desde el punto de vista de comportamiento. Quiere decir entonces, aquí sale una conclusión muy fácil: llegamos a un terreno y conseguimos un número de golpes por debajo de 10, es poco probable que la zapata sea solución de cimentación para ese caso. Y ya nos lo dicen acá los modelos de falla de los años 40 y de comienzo de los años 50, donde ya se empezaron a desarrollar estos mecanismos de falla y a entender el comportamiento. Para finalmente llegar a ecuaciones como esta, les indico la de Meyerhoff. Luego han surgido otras variantes de otros investigadores como Besic, ¿okay? Que han incorporado otros coeficientes para tomar en cuenta la rigidez del terreno, de las capas subyacentes, etcétera. Pero son ecuaciones que me permiten determinar la capacidad portante, teniendo en cuenta la cohesión, la sobrecarga sobre la cimentación, las dimensiones, y hay otros factores que han venido ajustando los cálculos, como son los factores de forma, profundidad, inclinación de carga, etcétera, y que buscan entonces llegar a un valor de capacidad portante suelo-cimentación para diferentes condiciones geotécnicas. ¿Okay? Hablando entonces de asentamiento, veíamos entonces que definitivamente el cálculo de asentamiento es muy importante, porque podemos tener asentamientos esperados grandes independientemente de que la capacidad portante sea buena, pero si el asentamiento excede lo que serían los límites de funcionamiento de la edificación, podemos estar en problemas. Tenemos por ejemplo el caso de asentamientos elásticos, donde fíjense entonces que se utilizan variables como el módulo de elasticidad del suelo y el coeficiente de Poisson. ¿Okay? Son propiedades elásticas, por eso se le denomina asentamiento elástico. Es una analogía para poder trabajar. ¿Okay? El suelo es cualquier cosa menos elástico. Eso es algo que ya debemos dejar claro desde este punto, pero definitivamente
estas deformaciones se dan en puntos de las curvas de esfuerzo de deformación del material que podemos asemejarlo a un comportamiento elástico, pero definitivamente tenemos que tener claro que el material, el suelo, no es para nada elástico, ¿okay? Un material más bien elastoplástico. ¿Okay? Cuando hablamos de asentamientos por consolidación, estamos hablando ya de asentamientos típicos de arcilla saturada, sobre todo. Aquí lo que ocurre es una variación del volumen de la arcilla a medida que se va aplicando la carga gradualmente. Esto no ocurre rápidamente, esto se demora cierto tiempo. Eso depende de la composición granulométrica de la arcilla, de la cohesión, de la forma en la que estén orientadas las partículas, del nivel de aplicación de carga, y para eso se realizan ensayos en laboratorios como el ensayo de consolidación, que me permite determinar propiedades de deformación en el tiempo para poder calcular mis asentamientos por consolidación. ¿Okay? Ahora bien, ¿qué es lo que realmente le interesa a un ingeniero proyectista desde el punto de vista de asentamientos? El ingeniero proyectista probablemente no esté tan interesado en conocer comportamientos de consolidación, ni comportamientos elastoplásticos, ni nada de eso. Yo lo que quiero saber es cuál es la influencia de estos comportamientos del suelo sobre mi edificación. Pero bueno, lo que hay que tener claro entonces es cómo tratar esos asentamientos. Y una de las cosas más importantes en el proceso de diseño es estimar los asentamientos diferenciales. Fíjense que si yo tengo una edificación que se asienta totalmente, ¿okay? La estructura no tiene por qué manifestar grandes daños estructurales. No tengo por qué tener aparición de momentos de segundo orden sobre la edificación, ni tengo por qué tener aparición de momentos de empotramiento adicionales sobre la edificación, ¿okay? Porque simplemente baja toda la edificación. De forma análoga pudiésemos decir que hay un problema de servicios, de repente hay que revisar los accesos al edificio, obviamente hay un problema que tiene que ver con funcionalidad, eso está claro, pero estructuralmente no se traduce en grandes problemas sobre el edificio. Fíjense este otro caso sí es complicado porque si tengo un asentamiento diferente en ambos extremos, el problema va a estar en que esta diferencia de asentamientos sí me generan momentos de empotramiento adicionales sobre la estructura debido a la deformación, que es existe una diferencia entre ambos puntos. Y otra cosa importante es que a medida que este punto esté más alejado de este, se siente menos el efecto del asentamiento diferencial. Quiere decir entonces que si yo calculo el asentamiento diferencial y lo divido entre la separación de apoyo, entonces estaré calculando lo que sería la distorsión angular. A medida que el valor de L sea más grande, entonces en ese caso mi asentamiento diferencial se siente menos. ¿Okay? En ese caso entonces esa distorsión es una distorsión baja y por lo tanto entonces ya no voy a tener menos daños sobre la edificación. Cuando estos dos puntos están muy cercanos entre sí, que puede ser esta condición o esta que vemos acá a la derecha, vemos entonces que la cercanía entre este punto y este punto puede implicar que el asentamiento diferencial se sienta de forma más notoria sobre la edificación. Entonces ese es el concepto de la distorsión angular y para entonces revisar los diseños, ya investigadores con el profesor Berrum, también hay unas recomendaciones dadas en la norma NCR 2010 de Colombia, en el CTE también de España también, y existen muchos documentos técnicos que nos han dado recomendaciones referidas a distorsión angular. Esta es una de las tablas clásicas que se utiliza para control de distorsión. Fíjense que para diferentes valores ya se han estudiado comportamientos vistos en campo. Por ejemplo, una distorsión angular, que recuerden que es el asentamiento diferencial entre L de 1 sobre 300, es un punto donde ya comienza el agrietamiento de paneles de tabique. Es el punto en el que se esperan dificultades en puentes grúas, por ejemplo. Quiere decir entonces que si yo excedo esta distorsión angular, voy a comenzar a manifestar problemas según este tipo de edificación. Por ejemplo, L sobre 500, fíjense que es el límite de seguridad para edificios donde no se admiten grietas. Por ejemplo, una edificación de vidrio. Quiere decir que si yo voy a hacer con fachadas de vidrio, corrijo, si voy a hacer un edificio y voy a colocar toda mi fachada en vidrio, probablemente la distorsión angular tenga que controlarla muy bien porque los asentamientos diferenciales me van a dañar toda la fachada y además voy a tener un problema de seguridad. ¿Okay? Entonces fíjense que en función de comprender esos asentamientos diferenciales, esa distancia entre apoyo, yo puedo calibrar mis diseños teniendo control sobre estas cosas. Esta información debe tenerla clara tanto el geotecnista como el ingeniero estructural. Y deben ponerse de acuerdo en los requerimientos del proyecto con la finalidad de que el ingeniero geotecnista pueda
diseñar las dimensiones de cimentación más apropiadas para controlar asentamientos diferenciales y fenómenos de distorsión, y de igual forma que el ingeniero estructural esté seguro que la solución que reporta el geotecnista es la más adecuada para su edificación. Entonces, de allí la importancia entonces de tener estas nociones bastante claras. Cuando hablamos de deslizamiento, muchas veces no se revisan estos requisitos porque simplemente se trata de, en algunos casos, estructuras pesadas, etcétera, pero a veces nos podemos sorprender de que cuando tenemos, por ejemplo, cortantes basales muy altos, definitivamente podemos tener problemas de deslizamiento que debamos controlar. Un esquema sencillo, simplemente ese deslizamiento deberíamos chequearlo para la carga axial mínima. Casi todos los software de cálculo nos arrojan las cargas axiales mínimas y máximas. Si utilizamos la mínima, tendríamos la menor fuerza normal sobre la cimentación, y ya sabemos que como fuerza resistente trabaja la fricción con el terreno de soporte y la cohesión. Adicionalmente, si la zapata o la losa o el sistema de cimentación que estemos utilizando está enterrado a una determinada profundidad, se generará entonces un empuje pasivo que restringe lo que sería la aplicación de las fuerzas horizontales. Entonces, el deslizamiento es una verificación que deberíamos hacer en cimentaciones de edificaciones sometidas a acción sísmica, porque definitivamente podemos tener sorpresas. En algunos casos podemos permitir ciertos valores de deslizamiento, y vamos a ver más adelante que el que deslice en las cimentaciones no necesariamente se traduce en mecanismo de falla, porque estoy utilizando simplemente la cimentación como un mecanismo de disipación de energía. ¿Okay? Y eso lo vamos a ver ahorita en un momento. Entonces, ¿qué es lo importante? Que las cimentaciones están encargadas de transmitir las cargas gravitacionales al terreno, y eso es lo que se ha hecho durante muchos años. Pero resulta que ya actualmente tenemos muy claro lo que es el comportamiento de la cimentación desde el punto de vista sísmico como elemento de conexión de la edificación al terreno. Por lo tanto, quiere decir entonces que tanto el área de la cimentación como la disposición y cantidad de los pilotes y el área en planta que tengamos de cimentaciones deberá estar en función entonces de las cargas gravitacionales actuantes, de la aplicación de fuerzas y momentos, ¿okay? Desde el punto de vista de cargas de servicio. Pero estas cargas de servicios deben ser combinadas con los efectos de viento o sismo para no exceder los valores incrementados que pudiesen estar permitidos en ciertas normas. En algunos códigos nos dicen la capacidad portante admisible es de tanto para cargas de servicio. Cuando consideres la acción de viento o la acción de sismo, se permite un incremento de dicha capacidad de X valor. ¿Okay? Y eso es lo que se ha hecho siempre desde el punto de vista de esfuerzos permisibles. Ahora, con el diseño por capacidad última, se quiere dejar de hacer eso, de manera de que tú aproveches la capacidad suelo-cimentación al máximo y puedas trabajar con tus hipótesis de acciones mayoradas considerando la acción sísmica. ¿Okay? Lo que ocurre es lo que les decía hace un momento, se está todavía calibrando los coeficientes de minoración a ser aplicados sobre los valores de capacidad última, tanto en cimentaciones superficiales como en cimentaciones profundas. Sin embargo, ya en normas como la norma AASHTO, ya eso está de forma explícita, y ya varios códigos del FEMA nos invitan a efectuar el procedimiento de análisis de esa manera. ¿Okay? ¿Cómo dimensionaríamos una cimentación con consideración de sismo resistente? Y es que aquí hay que entender que el terreno va a responder de una forma determinada ante el efecto sísmico. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, arcillas sensibles o suelos licuables, ¿okay? Y debo entonces saber cuánto es la resistencia degradada por el efecto de la carga cíclica, de manera de que estas propiedades ya degradadas yo lo utilizaría para lo que sería la evaluación de estabilidad estática y de formaciones inmediatamente después del sismo. O sea, el problema no es solo durante el efecto sísmico, ahí hay que verificar obviamente las dimensiones de la cimentación, el área de contacto, etcétera, pero es que después del sismo ocurrió un proceso de degradación de resistencia según el tipo de suelo en el que nos estemos apoyando, y tendremos que efectuar entonces un análisis de tipo posísmico. Quiere decir que si ya yo conozco cuánto valen los valores de resistencia degradada, yo puedo dimensionar la cimentación para esos valores de resistencia degradada y garantizar la estabilidad de la cimentación y de la edificación, sobre todo después de la acción sísmica o del efecto sísmico en el terreno. ¿Okay?
De acá entonces tenemos que acotar que solo se permitirá el uso de cimentaciones superficiales en terrenos potencialmente licuables cuando estos hayan sido debidamente tratados y se compruebe que los asentamientos o empujes derivados de la acción sísmica no comprometan el desempeño de la estructura. Fíjense entonces que es bien importante porque ya desde el punto de vista sismo resistente, fíjense que tengo que tener claro la geotecnia. No se trata solo de calcular una fuerza sísmica que me arroja un software de cálculo, sino que yo tengo que tener claro si ese material en el que me estoy apoyando es un material que se va a degradar ante un efecto sísmico, ya sea un suelo sensible, un suelo licuable, etcétera, y con esa resistencia degradada es que yo debo diseñar para esta condición posísmica que le indico acá. ¿Okay? Entonces, participa, por ejemplo, la licuación de suelo. En el fenómeno de licuación se producen incrementos de presión de poro en el terreno. ¿Okay? Esto disminuye los esfuerzos efectivos. Y esto se produce debido a vibraciones que se generan por el sismo. ¿Okay? Cuando se da ya la reducción de los esfuerzos efectivos son los que me dan resistencia al material. Ya cuando se reduce el esfuerzo efectivo es porque esa resistencia efectiva entre partículas comienza a disminuir y puede llegar a ser nulo incluso, dependiendo de la acción sísmica, dependiendo del tipo de suelo, en los casos más extremos. ¿Okay? De esta forma, estas partículas se liberan de ese confinamiento natural que tienen allí y pueden llegar incluso hasta flotar. Se vuelve una especie de arena movediza, por verlo de una forma gráfica, un poco exagerada, ¿no? Pero definitivamente puede haber una reducción abrupta de la resistencia y de la compacidad del suelo, como se observa acá en estas imágenes, muy emblemática del sismo de Niigata. Okay, que conseguimos en muchos libros de geotecnia, y estas imágenes también típicas, también como muchos de los daños que se registraron en Nueva Zelanda recientemente en el sismo de Christchurch. Okay. Ok, ¿quiénes influyen en lo que sería el fenómeno de licuación? ¿Qué factores influyen allí? Bueno, principalmente la duración e intensidad del sismo. Sismos de más duración, de mayor intensidad, generan mayor impacto sobre el terreno. ¿Okay? Obviamente, nivel freático elevado, un material seco no sufriría fenómeno de licuación porque estamos hablando de incremento de presiones de poro. El tipo de suelo, por lo general la licuación es más propensa en suelos arenosos, ¿okay? Que en suelos arcillosos. Cuando hablamos de densidades relativas bajas, o sea, materiales más sueltos, estos materiales también son más susceptibles a licuar. Lo que sería la gradación de las partículas, ¿okay? Estos materiales que tienen granulometría uniforme, fíjense que no necesariamente tenemos que abordar una mecánica de suelo profunda, pero existen ciertas cosas importantes de la mecánica de suelo que debemos recordar, y es que cuando teníamos una granulometría heterogénea, es decir, que habían diferentes tamaños de partículas, ese material es un material que era más compacto. Pero si tenemos materiales de gradación más uniforme, es decir, del mismo tamaño de partícula, entonces en ese caso esa gradación uniforme hace que el material sea más licuable. ¿Okay? Los suelos aluviales, lacustrinos, aquí hablamos de esos materiales que son más cercanos a lagos, ríos, mares, etcétera. Ya cuando hablamos de condiciones de drenaje, cuando tenemos buen drenaje, disminuye fuertemente el potencial de licuación. Hay veces que tenemos lentes de arena encerrados en bloques de arcilla, y la arcilla evita que el agua se drene rápidamente, y si el agua no drena es cuando se produce el incremento de la presión de poro. ¿Okay? Cuando tenemos más presión de confinamiento, es menor la posibilidad de licuación. Ya la forma de la partícula, si la partícula es más redondeada, también el material es más susceptible a licuar. ¿Okay? Algunos códigos de diseño nos dan recomendaciones en función de estos aspectos que les indico acá, y nos dan entonces algunas referencias típicas para poder identificar lo que sería el comportamiento del material desde el punto de vista de licuación. ¿Okay? O sea, ya por lo menos tenerlo identificado. Ya hay métodos más elaborados que me permiten calcular los factores de seguridad al fenómeno de licuación. Son factores de seguridad, algunos son de orden determinístico, otros son de orden probabilístico. Son unos métodos que se han venido desarrollando en los últimos años a partir de mucha data de investigación de campo y experimentación en laboratorio, incluso casos reales ya documentados en sismos pasados.
Cuando hablábamos de la sensibilidad de arcilla, que les mencionaba hace un momento, fíjense qué pasa con ciertas arcillas. Fíjense que esta curva, la primera que les genero acá, es una curva esfuerzo de formación de una probeta de arcilla obtenida en condición inalterada. Sabemos que la condición inalterada al 100% no existe, pero se le considera una muestra no perturbada en lo posible, ¿ok? Ya si esa probeta le aplicamos un proceso de perturbación, fíjense entonces ahora tiene esta nueva curva. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay una distancia entre el punto del material inalterado y el punto del material perturbado, y esa distancia, si la vemos desde el punto de vista de relación, fíjense, esto es la cohesión no drenada de la arcilla o de la probeta inalterada respecto a la cohesión no drenada del material remoldeado. Entonces, esto me define la sensibilidad. Fíjense entonces que cuando este valor es de 1 a 2, es un material ligeramente sensitivo. Cuando es de 2 a 4 ya llega a ser medianamente sensitivo, y ya más de 4 ya ese material es un material problemático, ¿okay? Fíjense que, bueno, tenemos ya arcillas que pueden ser muy activas o extractivas, etcétera, como vemos acá, pero definitivamente cuando la sensibilidad ya arroja valores de 4 ya es un problema. ¿Qué significa eso? Eso lo que significa es que un material en condición estática, quieto en sitio, aplicamos una perturbación, y si la sensibilidad es 4, quiere decir que su resistencia no drenada se degrada hasta 4 veces. Entonces es un problema si ese suelo sirve de apoyo a cimentaciones de una edificación diseñada con filosofía sismo resistente, ¿ok? Y ese es el punto al que queremos llegar el día de hoy. ¿Okay? De forma tal que yo puedo dimensionar la cimentación garantizando que la presión de contacto sobre el terreno sea menor o igual a 0,6, un factor de reducción que multiplica a la capacidad portante que hemos calculado ya con los métodos que vimos ahorita, Meyerhof, Besic, etcétera, los métodos clásicos de la mecánica del suelo, pero fíjense, dividido entre la sensibilidad del suelo. Quiere decir que ya teniendo el valor de sensibilidad, la sensibilidad se transforma en una especie de factor de seguridad, ¿lo ven? Si la sensibilidad es, por ejemplo, 2, prácticamente a la capacidad portante la estamos dividiendo entre 2, multiplicamos por 0,6, yo tengo que garantizar que mi presión de contacto sea menor a esto. ¿Qué significa esto? Que utilicé las propiedades degradadas del material para poder hacer el dimensionamiento, el dimensionado de nuestra cimentación. ¿Okay? Vemos acá un ejemplo de un proyecto diseñado con filosofía sismo resistente, simplemente un esquema para que veamos otras cosas que tienen que ver con la parte estructural también, que es bien importante. Fíjense, esta es una edificación de 2 niveles, este es el primer nivel, esta es una edificación metálica, este nivel está ubicado el sofito metálico con concreto vaciado, ¿okay? Aquí arriba está el nivel de techo. Fíjense los pórticos, fíjense que es una edificación nivel 1 y nivel 2, y los que están involucrados con diseños sismoresistentes de estructuras de acero sabrán entonces que el diseño de estos elementos de arriostramientos concéntricos que les indico acá tiene una consideración de diseños particulares especificadas por el ISC, de manera de que estos elementos acá se diseñan con unas fuerzas sísmicas particulares. Hablamos de sismos amplificados, de resistencias esperadas en la unión entre la arriostre y lo que serían los elementos de columnas, por ejemplo, los miembros de columna. Fíjense entonces que si yo estoy exigiendo a esta edificación una resistencia sísmica, de igual forma tendré que garantizar la misma resistencia desde el punto de vista sísmico a nuestras cimentaciones. En este caso fue posible utilizar cimentaciones superficiales porque la edificación es de 2 niveles y las fuerzas sísmicas definitivamente no se traducían en grandes problemas sobre las mismas. Pero si nos devolvemos acá, vamos a entender que una acción sísmica en sentido de izquierda a derecha generaría fuertes tracciones sobre estos elementos, por ejemplo, y fuertes compresiones sobre estas. Y si la acción sísmica viene de derecha a izquierda, tendremos fuertes tracciones acá y fuertes compresiones acá. Entonces, con las tracciones de los elementos de arrastramiento, yo debería chequear la capacidad al levantamiento de nuestra cimentación, ¿okay? Verificar cosas tan sencillas como que el peso de la cimentación más el peso del relleno que tiene encima simplemente sea mayor que la fuerza de levantamiento que se produce sobre el arriostre que estamos concibiendo acá. Eso lo que significa es que estamos haciendo
una armonía entre el diseño sismo resistente de nuestra edificación con lo que sería la cimentación. Y adicionalmente, si entonces la cimentación ya tenemos claro que forma parte del sistema resistente a sismo, entonces nuestras vigas de arriostramiento también deben ser diseñadas con filosofía sismo resistente. Si vemos este detalle que les indico acá, simplemente por cercanía en zoom en pantalla, vamos a ver entonces que aquí hay un confinamiento del acero por corte mayor que los tramos centrales. Quiere decir entonces que esta viga de riostra se diseña de forma equivalente como sería con una viga que pertenece al sistema resistente a sismo de la edificación. ¿Okay? Entonces tenemos que romper el mito de que la cimentación, como está enterrada, no aplican los mismos requisitos sísmicos que el resto de los niveles de nuestra edificación. Al ser parte del sistema resistente al sismo y estar encargada de absorber las solicitaciones sísmicas que llegan a la edificación, definitivamente aplican los mismos requisitos desde el punto de vista estructural. Y el aspecto geotécnico es el que hemos revisado anteriormente. ¿Okay? Bueno, ¿qué ocurre ahora cuando pasamos a cimentaciones profundas? Que las cimentaciones profundas, donde destacan los pilotes, los mecanismos de transferencia de carga clásicos que hemos utilizado en la práctica habitual de diseño ha sido llevar las cargas a estratos más resistentes, a mayor profundidad, ya sea roca o estratos más rígidos, más duros, etcétera, o transferir la carga por fricción, por disipación de energía a lo largo del pilote, ¿okay? Que es una que se utiliza sobre todo en la práctica cuando hablamos de pilotes flotantes, que es esta tercera condición acá, y esto sería entonces la filosofía más típica, más convencional para diseñar desde el punto de vista geotécnico los pilotes. La capacidad portante admisible de esos pilotes entonces estará dado por la capacidad en la punta, la capacidad por fricción y la capacidad por adherencia. Y podremos por esfuerzos permisibles, que es la teoría clásica, podremos alejarlo de los mecanismos de falla mediante el uso de un factor de seguridad que, al igual que en cimentaciones superficiales, son valores que tienden a ser bastante elevados. ¿Qué es lo que se busca en la práctica habitual de diseño? Que las cargas actuantes sean menores a las capacidades nominales o estructurales del pilote y a su vez estas sean menores a las capacidades portantes admisibles suelo-pilote. ¿Okay? De igual forma, puedo garantizar que mi carga actuante sea menor a la estructural y que a su vez la carga actuante sea menor a la admisible. Y con eso estoy garantizando la estabilidad del sistema suelo-cimentación. Por ejemplo, cuando hablamos de capacidad nominal, ya la capacidad admisible es la que veíamos antes, la capacidad portante entre el factor de seguridad, pero cuando hablamos de la capacidad estructural, esto va a depender del tipo de pilote que estemos utilizando. Pueden ser pilotes de acero, pilotes hechos con perfiles metálicos, pueden ser incluso hasta pilotes de madera. Uno se utiliza mucho en la práctica, son los pilotes de concreto, donde simplemente la resistencia cilíndrica del concreto F'C se disminuye por un factor alfa que depende de la colocación. No es lo mismo vaciar contra terreno el pilote a tener un vaciado con forro, ¿ok? O tener un pilote hincado, y ahí cambian las condiciones de diseño. Pero cuando se hace diseños de pilotes de concreto vaciados en sitio, el F'C del concreto se reduce fuertemente debido al proceso de colocación que se utilice. ¿Y qué ocurre entonces desde el punto de vista sísmico? Desde el punto de vista sísmico ocurre que estos pilotes van a estar encargados de absorber la acción sísmica que viene del terreno y transferirla a lo que es ya el sistema suelo-cimentación en la base del edificio. Muchas veces se cree que los pilotes cargados lateralmente son únicamente importantes en los puentes, por ejemplo, y es que en los puentes tienen una función realmente importante y definitivamente el efecto de la carga lateral se percibe no solo por la acción sísmica, sino también por el paso de vehículos. Pero es que nuestras edificaciones convencionales también están sometidos a efectos de cargas laterales y ya en sismos pasados se han reportado desplazamientos horizontales importantes en edificaciones debido al comportamiento ante carga lateral que manifiestan los pilotes. Los pilotes, cuando los sometemos a cargas laterales o a momentos flectores, manifiestan diagramas de presión y de formación como los que les muestro acá en pantalla. ¿Okay? Se utiliza mucho el modelo de Winkler, una solución elástica. ¿Okay? Ya hemos dicho que el suelo es todo menos elástico, pero de aquí arrancan siempre los planteamientos para luego ir
calibrando los métodos de diseño ya hacia el comportamiento elastoplástico. ¿Okay? De acá lo que ocurre es que esta presión que se genera lateral sobre el pilote, si yo la divido entre la deformación lateral esperada, aparece un coeficiente de rigidez que ustedes ya conocen como módulo de balasto o coeficiente de balasto, que se determina en vertical con el ensayo del plato de carga. En este caso sería un coeficiente de balasto horizontal. ¿Okay? De forma tal que la expresión general que modela el comportamiento de esta columna enterrada, pues fíjense que es un elemento sometido a flexocompresión, porque tengo cargas axiales y momentos flectores, la deformación horizontal se resuelve mediante una ecuación diferencial de este tipo. Si resolvemos esa ecuación diferencial, podemos determinar lo que serían las deformaciones, los momentos flectores, los diagramas de corte y los diagramas de presión lateral del pilote contra el terreno. Para poder resolver esto, obviamente es sumamente importante lo que ocurre desde el punto de vista de contacto suelo-pilote, y allí definitivamente ese coeficiente de balasto horizontal juega un papel muy importante. Lo que hay que tener claro de ese coeficiente de balasto horizontal es que definitivamente la rigidez del suelo no aumenta de forma lineal. Fíjense que lo que les decía hace un momento, este es el comportamiento del material, vean la curva, que él es elástico o parecido a un material elástico hasta cierto punto, pero llega un punto en el que ya su comportamiento comienza a deformarse. Vean este segundo caso, ¿ok? Por lo que quiere decir entonces que si yo fijo un valor de deformación y corto la curva y conecto el origen con ese punto donde estoy cortando la curva, tendré un módulo de elasticidad asociado a este nivel de deformación. Pero ¿qué pasa si yo hago la deformación más grande? Corto la curva y trazo otra recta, que voy a tener otro módulo de elasticidad. Quiere decir entonces que se debe establecer el rango apropiado de deformaciones en función del nivel de carga esperado para poder fijar el adecuado módulo de elasticidad del terreno. Quiere decir entonces que este módulo de elasticidad no es constante con la profundidad y tampoco podemos tomarlo de una tabla que simplemente me dice limos, arcillas, arenas, etcétera, sino que yo debo tener conciencia de la carga actuante y del nivel de deformación esperada para poder, aplicando estos conceptos que está acá, hacer el diseño de mis pilotes cargados lateralmente. Entonces, ese coeficiente de balasto lateral hay que aprenderse que definitivamente no es una variable que sale de una tabla mágica, sino que es un valor que tenemos que estimar con conciencia y teniendo noción de nuestras cargas y de nuestras deformaciones esperadas sobre el terreno. ¿Okay? Estos valores de balasto aumentan fuertemente con la profundidad, sobre todo cuando se trata de estratos homogéneos. ¿Okay? Ya en un estrato heterogéneo pudiésemos tener ciertas diferencias. ¿Okay? Podemos tener variaciones muy importantes de coeficiente de balasto para el mismo tipo de suelo, dependiendo de la deflexión del pilote. Claro, obviamente, si el pilote se deforma más, el balasto es más pequeño y puede ser que eso esté relacionado para el mismo tipo de suelo. ¿Okay? Si se utilizan balastos correspondiente a pequeñas deformaciones, las fuerzas calculadas sobre el pilote serán mayores que las reales. En este caso, si asumimos deformaciones pequeñas, estamos metiéndole más fuerza y estaríamos sobredimensionando. Si se diseña con balastos correspondientes a niveles de flexión muy elevados, entonces las fuerzas sobre el pilote estarían subestimadas para deflexiones pequeñas. En ambos casos estamos cometiendo un error de diseño, porque lo que ocurre es que el balasto no es un parámetro intrínseco del suelo, sino que depende de las condiciones geométricas, es decir, del diámetro del pilote, la profundidad del pilote, etcétera, y se relaciona entonces con la cimentación que estamos utilizando, con los niveles de deformación esperada y con las cargas aplicadas. Afortunadamente, ya desde los años 60 se han venido desarrollando métodos para poder calcular lo que serían las deformaciones, las pendientes de dichas deformaciones, los momentos, cortantes, presiones, etcétera, para lo que sería pilotes cargados lateralmente. Hay un método muy conocido, el método de Matlock y Rees de los años 60 para pilotes cargados lateralmente, que se resuelve mediante el cálculo de una longitud característica del sistema suelo-pilote, y este valorcito NH que está acá es el que tiene que ver con el coeficiente de balasto horizontal que estamos conversando. ¿Okay? Cuando los pilotes son arcillosos, funciona bastante bien lo que sería el método de Davison y Hill, ¿okay? También de los años 60. Acá existe también un coeficiente de longitud efectiva que llamamos R, y este valorcito de K que les indico acá es equivalente al coeficiente de balasto lateral. Entonces, con estos métodos
Podemos construir tablas sencillas de análisis como esta que les muestro acá, ¿okay? Donde fíjense aquí hay un diagrama donde están los momentos, están los cortantes, las presiones, etcétera. También existen software que nos permiten calcular pilotes sometidos a cargas laterales, ¿okay? Y mediante esas herramientas podemos entonces llegar a diagramas de deformación. Fíjense este diagrama que está acá, un diagrama de formación para, este es un caso de carga y este es otro, vean la diferencia, ¿ok? Esta condición es un pilote empotrado y esta es cabeza libre. Fíjense lo que sería el momento flector, vean los diagramas de corte, ¿ok? Fíjense en el punto de máximo momento estamos consiguiendo el cortante cero, de forma equivalente como hacemos con una viga o una columna, ¿ok? Y este diagrama que tiene esta geometría un poco extraña es la presión del pilote sobre el terreno, ¿okay? Ya lo que sería la presión de contacto lateral. Entonces, fíjense que aparecen momentos flectores que simplemente determinan que el pilote se tenga que diseñar como un elemento sometido a flexo-compresión y definitivamente se le dé la importancia al pilote de forma equivalente a como si fuese una columna de cualquier edificación. En este caso que les muestro acá, es una edificación ya de varios niveles, ¿okay? Este es el esquema arquitectónico del mismo. Fíjense, algo interesante de este proyecto es que fíjense que eran edificios muy esbeltos. Fíjense, los ejes resistentes son prácticamente en esta dirección que les apunto el cursor. Están trabajando 3 ejes resistentes únicamente, o sea que la redundancia está bastante comprometida en este edificio. Fíjense entonces que, claro, desde el punto de vista de volcamiento, si nos vamos al anterior, si yo aplicara un momento de volcamiento en esta dirección, voy a tener fuertes compresiones sobre este eje y fuertes tracciones sobre este, y si el momento de volcamiento es en el otro sentido, voy a tener fuertes compresiones acá y fuertes tracciones acá. Entonces, fíjense lo que eso originó prácticamente una barrera de pilotes perimetral en todo lo que es la base de las cimentaciones, y estos pilotes tienen una consideración de diseño bastante importante porque están encargadas de absorber literalmente los pares de fuerzas derivados de los momentos de volcamiento que se producen sobre la edificación. ¿Okay? Vemos entonces algunos detalles típicos acá de cabezales o encepados, y fíjense entonces el armado del pilote es completo. ¿Okay? Eso es otro problema que hay en la práctica. Durante muchos años, cuando no se entendían los procesos de degradación y la respuesta sísmica del terreno, se llevaba el acero de refuerzo a 1/3, a la mitad del pilote, etcétera. Pero ya se tiene perfectamente claro que en un evento sísmico pueden haber procesos de degradación de resistencia en diferentes profundidades del pilote, y por ende el armado tiene que ser uniforme desde el cabezal hasta el extremo final del mismo. ¿Okay? Definitivamente, si este pilote está sometido a momentos flectores, a fuerzas cortantes, hay unas presiones laterales importantes, este pilote es literalmente una columna enterrada y debe ser diseñada con filosofía sismo resistente como un elemento sometido a flexocompresión. Incluso se deberían respetar longitudes de confinamiento de acero por corte en lo que sería la interfaz del pilote con el cabezal o el encepado. ¿Okay? Entonces, bueno, ¿cuáles son las nuevas tendencias desde el punto de vista de diseño? Y es que tenemos que considerar los desplazamientos en la base de nuestras edificaciones. Vamos a tener unos desplazamientos esperados, y estos desplazamientos esperados obviamente se traducen en rigideces que no son absolutas. Quiere decir que no podemos hablar de rigideces infinitas ni de rigideces que de repente sean constantes, sino que ellas pueden ir variando a medida que se den deformaciones diferentes sobre el suelo. Aplica tanto para cimentaciones superficiales como para cimentaciones profundas. Los modelos convencionales, hemos trabajado siempre con articulaciones, empotramiento, apoyos simples, etcétera. Pero resulta que el suelo es un material que se deforma, y si ya hemos tenido claro lo que son los coeficientes de balasto horizontales y verticales, definitivamente aparecerán entonces unos coeficientes de rigidez en el terreno que hacen que ahora la cimentación no sea un apoyo rígido como el que vimos antes, sino que ahora es un elemento apoyado de una cama de resortes, y estos resortes tienen una rigidez y tienen un amortiguamiento.
y comprender esto son los primeros pasos para analizar el diseño de cimentaciones con consideraciones de interacción suelo-estructura, que no consiste en simplemente aplicar un resorte que sale de una tabla, sino que estos resortes se calibran en función de las deformaciones esperadas e incluso puedo cuantificar los niveles de amortiguamiento que se me generan en la base de la cimentación para poder tener diseños más realistas. ¿Okay? ¿Será importante considerar la interacción sobre la estructura en el diseño de edificaciones? Bueno, este es un caso donde aquí tengo una base rígida. Vean los desplazamientos laterales. ¿Qué pasa si yo considero esta base flexible? Obsérvense lo que ocurre acá desde el punto de vista de deformación lateral, lo que pudiese ocurrir desde el punto de vista de deformaciones laterales totales, si tuviésemos un edificio aquí al lado, contiguo, los problemas de golpeteo, el control de derivas, dependiendo de la altura de entrepiso, o sea que definitivamente en algunos casos o en muchos casos será muy importante considerar los fenómenos de interacción para que estos mecanismos estén realmente controlados. ¿Okay? El fenómeno, en líneas generales, hablamos de un desplazamiento en campo libre. Cuando ese desplazamiento llega a la edificación, obviamente este es un desplazamiento derivado de una fuerza sísmica y en lo que comienza a interactuar con la edificación, se genera entonces ya lo que sería el desplazamiento del terreno trabajando conjuntamente con el desplazamiento de la cimentación. Ya viene lo que sería la interacción suelo, cimentación, estructura. ¿Okay? Ya lo vemos como un todo. ¿Quiénes participan allí? Participan fuerzas inerciales, obviamente por el peso de la edificación, por la masa. ¿Okay? Voy a tener desplazamientos relativos horizontales y desplazamientos relativos rotacionales, o rotaciones, mejor dicho. Quiere decir entonces que estos desplazamientos horizontales serán una medida de disipación desde el punto de vista de desplazamiento traslacional, pero estas rotaciones serán una forma de disipación desde el punto de vista de volteo o rocking, como lo denominan los norteamericanos. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay un efecto de ondas longitudinales y de ondas transversales que se mueven desde el punto de generación de falla hasta que llega a la base del edificio y cuando aparecen las ondas superficiales como las ondas de Rayleigh, ¿okay? Estas ondas ya comienzan a generar en la superficie del terreno efectos destructivos y las cimentaciones que no estén diseñadas de forma adecuada van a sufrir muchos daños. Si diseñamos de forma adecuada la cimentación, considerando interacción sobre la estructura, vamos a poder ver que nuestra cimentación se puede transformar en un generador de ondas. Fíjense dónde están las ondas P y las ondas S. Resulta que si tengo desplazamientos horizontales y tengo rotaciones, yo puedo transformar mi cimentación en una fuente de amortiguamiento. Pero es que además el suelo, a medida que aplicamos la energía sísmica, él sufre un proceso histerético, de la misma forma como lo podemos evaluar en concreto o en acero estructural, y ese proceso histerético nos dicta que cuando construyo esta curva, el área encerrada dentro de la curva me habla de la cantidad de energía que puede disipar ese material ante un evento sísmico. Entonces voy a tener dos fuentes de amortiguamiento, la que es debida a los desplazamientos traslacionales y rotacionales y la que es debida al comportamiento histerético del material. Las dos fuentes de amortiguamiento serán entonces la que me determinen ahora en mis resortes un mecanismo de disipación de energía mayor. De esa forma entonces ahora estas cimentaciones son una fuente de amortiguamiento para todo el sistema, es decir, que es como que estoy diseñando mis cimentaciones para que trabajen como unos aisladores sísmicos basales y eso es algo espectacular porque podemos combinar lo que sería la rigidez lateral y la rigidez vertical y rotacional de las cimentaciones con las diferentes fuentes de amortiguamiento. Eso se le conoce con el nombre de función de impedancia. Una función de impedancia donde relacionamos rigidez y amortiguamiento en la base de la edificación. Pero no es el mismo coeficiente de balasto del plato de carga que ustedes hacen para cargas estáticas, etcétera. Mucho cuidado porque no es, porque aquí estamos hablando de un fenómeno dinámico y en ese caso estas funciones de impedancia dependen de la vibración, de la fuerza sísmica que llega a la base del edificio, dependen de la forma de la cimentación, dependen del tipo de suelo y muy importante, dependen de la frecuencia de vibración de la edificación. ¿Okay? Entonces ya con eso, ahora sí podemos ir a software de cálculo,
y estas herramientas que son muy poderosas y que nos permiten incorporar entonces las funciones de impedancia en la base, pero con un criterio sano, donde podemos acoplar no solo rigidez, sino también amortiguamiento y tener bien comprendido lo que es el fenómeno de interacción suelo-estructura. ¿Okay? Esos son, como quien dice, ya las nuevas tendencias, bueno, tendencias que ya nacieron desde los años 70 y 80, que se han venido estudiando, pero que ya actualmente se pueden desarrollar procesos de análisis elaborados mediante software de cálculos complejos que nos permiten aplicar estas consideraciones, y la idea es que la hagamos con criterio y que no saquemos estos valores de una tabla que no nos dice nada, porque definitivamente tenemos que entender la deformación, los niveles de carga, el tipo de suelo, el tipo de cimentación y acoplar todo eso como un todo. ¿Okay? Bueno, vamos a continuar entonces, ya para ir culminando la sesión. Vamos a hablar un poco de qué ocurre con los muros, ¿okay? Con los elementos o las estructuras de contención lateral. Vemos entonces que estas estructuras como tal se encargan de soportar grandes masas de tierra, y estos efectos se traducen en fuerzas horizontales importantes que me determinan armados característicos ya según el tipo de muro y según el tipo de suelo que estemos utilizando. Pero acá, de igual forma, la acción sísmica genera un efecto importante en lo que serían los cálculos de empuje. ¿Okay? En este caso se trabaja por lo general con los métodos de equilibrios de fuerza. ¿Okay? En este caso el empuje dinámico se debe calcular considerando el comportamiento entre el muro y el material sostenido. O sea que ya en este caso aplican más las teorías de Coulomb, que consideran la fricción entre el suelo y el muro para poder llegar al cálculo de mis incrementos de empuje dinámico sobre las estructuras de retención. ¿Okay? Hay unas consideraciones importantes que podemos tener en cuenta, y es que si el desplazamiento del muro está restringido, como ocurre por ejemplo en los muros de sótano, el empuje sísmico por lo general se calcula con la condición de suelo en reposo. Esa condición se le llama casu cero. ¿Okay? Por lo general se calcula como 1 menos seno de phi. Si el desplazamiento del muro es suficiente como para desarrollar la resistencia al corte del suelo o del relleno, entonces en este caso se habla ya de una condición activa. ¿Okay? Y cuando la carga sísmica actúa de forma tal que se genere una tendencia importante del movimiento del muro hacia el relleno, o sea que estamos como que empujando la masa del suelo, en este caso se considera más una condición pasiva desde el punto de vista de análisis. ¿Okay? El modelo que se trabaja en la estimación de empuje dinámico es la teoría de Mononobe y Okabe, una teoría que tiene aceptación internacional. Actualmente sigue utilizándose Mononobe y Okabe dentro de los códigos de diseño, dentro de la normativa de diseño y los software de cálculo. En este caso, Mononobe y Okabe lo que plantea es una cuña de suelo, ¿okay? Que se considera inestable, o que se considera que desliza contra el muro como tal. Fíjense entonces que tengo una componente vertical de la cuña que se debe a un coeficiente de aceleración vertical, y tengo una componente horizontal que es simplemente de multiplicar el coeficiente lateral del sismo o del terreno que estemos analizando por el peso de la cuña. Fíjense en este diagramita que vemos acá, este peso es en vertical, este valor que tenemos acá. Fíjense que esta R es la resultante sobre la cuña teórica de falla. Aquí están las componentes vertical y horizontal que les decía, y este PDA será ya el incremento de empuje dinámico en condición activa sobre la cuña de falla. ¿Okay? Bueno, aquí vemos las expresiones para calcular PDA. Aquí están, esto se realiza con el coeficiente dinámico de presión activa, que aparecen una serie de coeficientes. ¿Okay? Estos coeficientes dependen del tipo de suelo, de la pendiente del muro, de la fricción entre el suelo y el muro. Fíjense que hay dos condiciones para calcular estas variables auxiliares. Mononobe y Okabe se cumple para esta condición que está acá, de manera de que este ángulo, que se le denomina ángulo de desviación de la fuerza sísmica, debe ser menor o igual a phi menos alfa, siendo phi el ángulo de fricción y alfa la inclinación del muro con el relleno. ¿Okay? Tenemos entonces el coeficiente dinámico horizontal, que se deriva en función de una aceleración horizontal que nos van a dar los códigos de diseño típico. Tenemos el coeficiente dinámico vertical, ¿okay? Que en algunos códigos se toma como un porcentaje del horizontal, en otros casos sí se especifica un valor de aceleración vertical.
tenemos entonces que el incremento dinámico se calculará como el PDA total menos la presión activa de Coulomb. Esto se hace con los métodos clásicos de empuje de Coulomb que se ven en mecánica de suelo, y esta expresión de acá me permite determinar la ubicación de la resultante. Fíjense que están las ecuaciones para poder aplicar los procedimientos formales de cálculo. También lo podemos hacer desde el punto de vista de fuerzas pasivas. Aquí tenemos lo que sería la presión dinámica pasiva, el coeficiente dinámico de presión pasiva, aparecen igual los coeficientes auxiliares, y al final de igual forma la presión pasiva determinada por Coulomb, para al final llegar a los mismos procedimientos que se utilizan en los métodos activos, hacerlos con los métodos pasivos. Las ecuaciones son un poco fuerte desde el punto de vista matemático, obviamente ya en la práctica habitual de diseño, nada que no pueda resolver una hoja en Excel, en MATCAD, etcétera, para poder aplicar estos procedimientos. Del método de mononovio Cabe hay unos comentarios importantes que debemos tener presentes, y es que muchos de los parámetros de las ecuaciones provienen de factores geotécnicos, donde hay ciertas imprecisiones. Obviamente, si actualmente tenemos problemas con algunos estudios técnicos, obviamente si no se estima de forma adecuada la parte geotécnica, por ejemplo el material de relleno, que pocas veces se le toma atención porque de repente es un material que viene de algún saque o de alguna cantera en particular y no se hacen los estudios correspondientes, pueden haber imprecisiones. Obviamente aleatoriedad e incertidumbre del terremoto, sobre todo si el muro es muy largo, puede haber una discrepancia entre los movimientos sísmicos, un extremo del muro y otro. ¿Okay? Estructuras que no han cumplido los requisitos por mononovio Cabe han resistido sismos severos, o sea que no necesariamente han sufrido daños. Lo que ocurre es que estas estructuras generaron un desplazamiento, y obviamente al desplazarse hay disipación de energía, como hemos visto hasta ahora. El método mononovio Cabe asume que la base no se mueve, ¿okay? Que es inmóvil, y así se acepta porque es la forma en la que tú calculas las fuerzas más grandes. Si consideras los desplazamientos, se disminuyen las fuerzas. En áreas de elevada sismicidad se deben diseñar todos los muros para resistir carga sísmica, especialmente en casos ya más particulares como los estribos de puente, ¿okay? Los muros que soportan estructuras de alto riesgo, muros emboladizos que retienen materiales saturados, donde se pueden generar presiones de poro importantes. Ya en todos estos casos es importante tomar en cuenta esta teoría, ¿okay? Y fíjense, para ver un poquito la aplicación de estos métodos, quiero mostrarles dos herramientas muy poderosas. ¿Okay? Aquí vemos el módulo de muro en ménsula de CIPE. En un software como este nosotros podemos modelar la geometría del muro perfectamente, incluso con los valores de carga aplicadas, etcétera. Fíjense, por ejemplo, en el software yo puedo considerar la acción sísmica. En este caso estoy utilizando una aceleración sísmica de 0.20 G, ¿okay? Para este muro en particular. Si yo le pido, por ejemplo, que me haga el cálculo de deslizamiento del círculo de deslizamiento pésimo, vamos a ver qué nos arroja el software. Fíjense, esto es bien interesante porque esto que hace el CIPE es que calcula la línea de estabilidad global suelo-muro, y esto lo hace por método de estabilidad de taludes. El CIPE trabaja con el método modificado de Bishop para cálculo de estabilidad de taludes, y nos calcula el factor de seguridad a la falla desde el punto de vista de estabilidad global. Fíjense entonces que aquí, con combinación con sismo, el muro cumple el factor de seguridad generado. Si aplicamos las combinaciones sin sismo y revisamos, entonces vamos a ver que también hay cumplimiento de los requisitos de factores de seguridad. ¿Okay? Vamos a ver, por ejemplo, si yo pido al software que me haga las comprobaciones. Vemos entonces el diagrama de comprobaciones del CIPE, donde fíjense, me dan las características del muro, me da entonces todas las comprobaciones desde el punto de vista estructural, todos los chequeos de cuantía, etcétera. Y fíjense, bien importante, me reportan los coeficientes de seguridad al volcamiento, a deslizamiento, para cargas estáticas y con acción sísmica. Y aquí están los valores calculados y los valores mínimos exigidos. Estos valores también pueden variar según el código, y nosotros podemos ajustarlos según el código que estemos utilizando. Adicionalmente, fíjense, esto es bien importante, tenemos las presiones de contacto sobre el terreno, lo que sería la verificación de la tensión media, las tensiones máximas.
¿okay? Con acción sísmica o sin acción sísmica. Aquí tenemos los valores exigidos y los valores calculados para la estructura como tal que estamos diseñando. ¿Okay? Y así sucesivamente va verificando todos los esfuerzos cortantes y desde el punto de vista estructural, las longitudes de anclajes, cuantías mínimas exigidas, verificaciones por corte, etcétera. ¿Okay? De manera entonces que esta hoja de verificación nos sirve perfectamente para nuestras memorias de cálculo. Este software genera una memoria de cálculo bien interesante también que se puede acoplar a nuestros proyectos. ¿Okay? Y otra cosa bien interesante es que ya teniendo claro los cálculos de estabilidad global, yo puedo entonces efectuar el armado del muro. ¿Okay? Y este armado de muro simplemente yo lo hago en función de las verificaciones que desarrolla el software. ¿Okay? De manera entonces que incluso yo puedo ver esto en 3 dimensiones. ¿Okay? Fíjense cómo lo vemos acá. Fíjense el muro, ¿okay? La porción de muro en 3 dimensiones. Y veo de forma detallada la disposición de acero que utilicé en mi armado. ¿Okay? Sé que es muy poderoso porque ya esto es la representación gráfica de las verificaciones efectuadas. Pero además puedo generar los planos de detalle. Si yo marco acá planos, ¿okay? Automáticamente me va a pedir que si quiero hacer las verificaciones, ya nosotros las hicimos, ya vimos que cumplíamos con todas las verificaciones y en este caso yo puedo incluso acoplar cajetines, etcétera, puedo darle la información de los cajetines que voy a utilizar en el plano que se va a generar. Por esto, al darle clic, él automáticamente genera el plano. Yo por rapidez y ganar un poco de tiempo ya lo imprimí acá y fíjense cómo lo arroja el software. Aquí está lo que sería el dimensional, la geometría del muro. Fíjense el armado de acero, que ya cumplió con los requisitos. Y aquí están las especificaciones de la norma que se utilizó, los materiales utilizados, etcétera. Y aquí está algo que es nuestro dolor de cabeza de todos los días, la solución de los cómputos métricos de obra para el muro que tengo modelado en el CIPE. ¿Okay? Entonces el software me permite ya arrojar el plano de detalle con mis cómputos métricos y las verificaciones las puedo extraer también para lo que sería la memoria de cálculo. ¿Okay? Entonces fíjense que es bien importante. Si yo quisiera cambiar la acción sísmica, simplemente voy a acciones, modifico acá. Vamos a suponer que pasamos a 0.30G, por ejemplo. Vamos a aceptar. Y vuelvo a hacer mis comprobaciones y verificamos a ver si cambió algo. Hay comprobaciones que no se cumplen. Quiere decir entonces que este muro para lo que sería la acción sísmica ya comienza a manifestar entonces un problema porque aumenté la aceleración horizontal. Fíjense que hay un problema con la armadura transversal del tacón del muro. ¿Okay? Fíjense que es una herramienta muy poderosa desde el punto de vista de análisis y desde el punto de vista de representación de resultados. De igual forma, hay otro bloque del CIPE que también es muy poderoso, que es el bloque de pantallas. ¿Okay? Aquí tengo modelado una pantalla con unos anclajes. Vamos a ver, aquí tenemos una acción sísmica de, vamos a revisar, 0.20G, igual a la anterior. ¿Okay? Y en este caso, yo voy a pedir entonces las verificaciones. Vamos a comprobar cómo estamos con las verificaciones geotécnicas estructurales. Se cumplen todas. Podemos ver igual el listado de verificaciones, ¿okay? Tanto desde el punto de vista geotécnico como desde el punto de vista estructural, como hicimos en los muros en ménsula. Si pido, por ejemplo, vamos a pedir las gráficas de esfuerzo sobre la pantalla. Vamos a pedir que nos dé los resultados. Fíjense, aquí vemos los diagramas de desplazamiento. Voy a subir esta un poco. Fíjense, aquí tenemos los desplazamientos en milímetros. Fíjense entonces que según la nomenclatura, la línea azul es la combinación de esfuerzos básicos con cargas gravitacionales y empujes horizontales estáticos. Se manejan deformaciones en el orden de 7 milímetros en el punto máximo, pero con sismo las deformaciones llegan a 12 milímetros ya en el punto máximo de deformación lateral de la pantalla. De igual forma, puedo obtener los momentos flectores. Fíjense qué interesante, aquí está el cambio de signo del momento, debido a que ahí está el empotramiento de la pantalla dentro del terreno. ¿Okay? Y puedo de igual forma efectuar el armado de la pantalla, que obviamente este armado, el CIPE automáticamente verifica
toda la condición de diseño estructural, ¿ok? De igual forma puedo generar los planos siguiendo el mismo procedimiento. Yo igual ya lo hice por acá para ganar un poco de tiempo y vemos acá entonces el detalle a nivel de planos de lo que sería una sección de pantalla típica. Nosotros podemos utilizar el ancho típico que nos convenga más. Yo trabajé con 5 metros, ¿ok? Vemos entonces el ancho de la pantalla, que era de 45 centímetros, una sección transversal típica de la pantalla. Aquí está todo el armado. Y una vez más los cómputos métricos para solucionarnos ese problemón que tenemos en nuestros proyectos. De igual forma, el cajetín lo podemos adaptar a nuestra conveniencia. Fíjense que es bien interesante la forma en la que se representa el resultado. Entonces, bueno, si quisiéramos, vamos a hacer como en el otro, si quisiéramos variar la fuerza sísmica, este 0.20G, vamos a colocarle 0.30G, a ver qué ocurre, damos a aceptar y vamos a pedirle entonces que haga la comprobación. Y ya comienzan a haber comprobaciones que no se cumplen. Si vemos las comprobaciones, entonces vemos que aquí hay un problema de relación de empujes pasivos, ¿ok? Y el empuje pasivo que realmente se moviliza en la pantalla, ¿ok? Esa verificación tiene que ver con el comportamiento de esta zona, ¿okay? De manera que esto tiene que ver con los coeficientes de balasto laterales que se aplicaron, y que esto lo conseguimos acá en la información del terreno, donde tenemos los datos de nuestro suelo, tenemos los datos de lo que sería el material de relleno, el material de apoyo. Fíjense los coeficientes de empuje activo, reposo y pasivo, o sea que la acción sísmica ya me genera un problema de sobreesfuerzo que ya no cumple con los requisitos. Incluso si pidiésemos las deformaciones, vamos a ver qué pasó con las deformaciones y las comparamos con las anteriores. Vamos a ver los desplazamientos. A subir un poco acá y fíjense qué ocurrió. Antes con la acción sísmica teníamos un desplazamiento horizontal de 12 milímetros. Fíjense que ahora estamos llegando a 18 milímetros. O sea que definitivamente al aumentar el coeficiente de aceleración sísmico sobre la pantalla, definitivamente ya hay un problema acá de desplazamiento excesivo. De igual forma, si yo quisiese variar la disposición de los anclajes, también lo puedo hacer. Simplemente me paro sobre uno de estos elementos y puedo variar la cota del anclaje, la rigidez axial, el ángulo de inclinación del anclaje, ¿ok? Si yo varío un ángulo de inclinación de esto, simplemente voy a tener ahora, ¿ves? Una geometría diferente y esto se traduce en una diferencia de comportamiento sobre la pantalla. Y al final puedo simplemente entonces obtener el armado, las verificaciones que me arroja el software y el cómputo métrico del diseño que acabamos de efectuar. ¿Okay? Fíjense entonces que ambos módulos, el de muro en ménsula que veíamos hace un momento y el de muros pantalla, son módulos de CIPE que de verdad nos ayudan a solucionar bastante bien las cosas. Obviamente, si tenemos claro las nociones que vimos hace un momento en nuestra presentación, estos diseños se abordarían con bastante criterio.